Buenos días, bendiciones. El siguiente trabajo corresponde a la actividad número 2, la cual son los momentos más importantes en la historia del derecho. Los integrantes de mi grupo son Juan Pablo Cuello Paúd, José María Jaramillo Tirado, Yurley Inés Hernández Mestra y mi persona, Yurley Vanessa Ricardo Castillo. En esta ocasión vamos a hablar de la Edad Antigua. Introducción a la Edad Antigua. La Edad Antigua fue un periodo importante en la historia de la humanidad porque fue testigo del surgimiento de las primeras civilizaciones organizadas y del desarrollo de sistemas jurídicos complejos. En este contexto, las civilizaciones mesopotámica, egipcia, griega y Roma desempeñaron un papel esencial en la configuración de las ciencias jurídicas, tal como los conocemos hoy. Cada una de estas civilizaciones aportó ideas y conceptos que se sentaron las bases de los sistemas jurídicos modernos. Mesopotamia, con el código de Hammurabi, nos dio uno de los primeros códigos legales escritos. Egipto desarrolló un sistema administrativo y judicial centralizado bajo el faraón. Grecia, a través de sus ciudades-estados, contribuyó a la idea de democracia y a la codificación del derecho. En última instancia, Roma estableció principios legales que todavía se utilizan en el derecho moderno. En esta presentación analizamos en detalle cada una de estas civilizaciones, destacando sus aportes más importantes a las ciencias jurídicas. Civilizaciones de Mesopotamia y Egipto. Mesopotamia, situada entre los ríos Tigris y Éufrates, fue la cuna de algunas de las civilizaciones más antiguas y avanzadas de la historia. La región dio origen a la escritura cuneiforme, uno de los sistemas de escritura más antiguos, el más antiguo de los cuales se desarrolló alrededor del 3400 años antes de Cristo. La escritura cuneiforme permitió la creación de documentos detallados sobre leyes, contratos y registros administrativos. Como base para codificar la ley, ciudades-estados como Uruk y Babilonia se convirtieron en centros de poder político y cultural, cada una con un propio sistema administrativo y legal. El Código de Hammurabi, redactado alrededor de 1754 años antes de Cristo, una de las pruebas más antiguas de un sistema jurídico escrito. Esta ley no solo regula la vida cotidiana y las transacciones comerciales, sino que también establece principios jurídicos básicos como la presunción de inocencia y la incidencia de la pena, que posteriormente incluyen en los ordenamientos jurídicos. Por otro lado, Egipto, ubicado a lo largo del río Nilo, desarrolló una civilización centralizada y altamente organizada bajo los faraones. La escritura jeroglífica, que apareció alrededor de 3100 años antes de Cristo, ayudó a registrar con precisión leyes, decretos reales e intercambios comerciales. Practicó el faraón, considerado un dios viviente, ejercía no solo el poder político, sino también el poder judicial. Actuando como juez supremo, el sistema legal egipcio se basa en el concepto de Mat, que representa la verdad, la justicia y el orden cósmico. Preservar Mat era esencial para la estabilidad política y social del reino. Los registros escritos de contratos, testamentos y disputas legales brindan información detallada sobre cómo se administraba la justicia y se organizaba la vida en el antiguo Egipto, lo que influyó profundamente en el desarrollo de la legislación posterior.
Civilizaciones de Grecia y Roma. En Grecia, el desarrollo de ciudad-estado o ciudades-estado fue una característica destacada. Atenas y Esparta se encuentran entre las ciudades más famosas. Atenas en particular es conocida por el desarrollo de la democracia, un sistema de gobierno en el que los ciudadanos tienen derecho a tomar decisiones políticas. Este sistema permite una participación más amplia en la administración de justicia. Legisladores como Dracon y Solón hicieron contribuciones importantes. Draco era conocido por sus duras leyes, de donde proviene el término brutalidad, mientras que Solón introdujo reformas más humanas y equitativas en el año 594 a.C., que ayudaron a aliviar las presiones económicas y sociales. Solón abolió la esclavitud por deudas y dio a todos los ciudadanos el derecho a participar en la Asamblea Nacional, sentando así las bases de la democracia ateniense. En Roma, la ciudad fue fundada en el año 753 a.C. Su posterior expansión creó uno de los sistemas legales más influyentes de la historia. El derecho romano, con sus principios y estructuras, ha evolucionado a lo largo de los siglos y se ha convertido en la base del derecho civil en muchos países. Las 12 tablas creadas en el año 450 a.C. fueron el primer intento de codificar el derecho romano y ponerlo a disposición al público. Este proceso de codificación y desarrollo del derecho romano sentó las bases de muchos conceptos jurídicos modernos como propiedad, contratos y procedimientos legales. Aportes a la ciencia jurídica. El Código de Hammurabi, redactado alrededor del año 1754 a.C., fue uno de los primeros códigos legales integrales de la historia y representó un importante paso adelante de la codificación del derecho. Fue inscrito en una tablilla de diorita y colocado en un lugar público para que cualquier persona y cualquier ciudadano pudiera conocer las leyes que los rigen. La ley incluye 282 leyes que cubren aspectos como el comercio, la familia, la propiedad y las obligaciones, y establece sanciones específicas para diversas infracciones. Uno de los principios básicos establecidos por el Código de Hammurabi es la presunción de inocencia, concepto que se mantiene en los ordenamientos jurídicos modernos. Este principio garantiza que el acusado es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Además, la ley también prevé la proporcionalidad de las penas garantizadas, que la pena sea proporcional al delito cometido. Por ejemplo, el famoso principio de ojo por ojo, diente por diente, refleja una formación antigua de justicia retributiva donde la severidad del castigo debe corresponder a la gravedad del delito. Este principio pretende no solo castigar al infractor, sino también disuadir a otros de cometer delitos similares. El Código de Hammurabi no solo regula el comportamiento individual, sino que también establece estándares para las relaciones comerciales y contractuales, proporcionando un marco legal que promueve la estabilidad y previsibilidad en las transacciones económicas. Derecho egipcio.
El derecho egipcio, aunque menos conocido que el derecho romano o griego, proporcionó importantes conceptos de administración y justicia que influyeron en las civilizaciones posteriores. En Egipto, el faraón es considerado la máxima autoridad y dios de la tierra y es responsable de preservar el concepto de verdad, justicia y orden cósmico. Este principio básico ha guiado el proceso de administración de justicia y la gobernanza en general. La administración centralizada permite una administración regional eficaz y la implementación de políticas unificadas en todo el reino. Los contratos eran documentos esenciales en la vida cotidiana de los egipcios y su existencia está atestiguada por innumerables papiros desenterrados que detallan transacciones comerciales, matrimonios, herencias y otros acuerdos legales. Estos contratos escritos son una forma de garantizar la seguridad y previsibilidad en las relaciones jurídicas porque proporcionan evidencia tangible de los acuerdos alcanzados entre partes. Además, los registros escritos permiten una administración más eficiente al facilitar la recopilación de datos, la gestión de los recursos. Los templos y las oficinas de los escribas servían como centros administrativos donde se registraban y almacenaban estos documentos. Este sistema documental y administrativo influyó en las prácticas jurídicas de civilizaciones posteriores, enfatizando la importancia de la escritura de la gestión jurídica y administrativa. Seguimos con el derecho griego. El derecho griego se caracterizó por las codificaciones de las leyes y el desarrollo de la democracia, especialmente en Atenas. Draco, alrededor del siglo 621 a.C., fue el primer legislador en Atenas que reguló la codificación de las leyes que hasta entonces se habían aplicado de forma oral y de forma inconsciente. Las estrictas leyes eran conocidas por su dureza, y de hecho la palabra draconiana proviene de su nombre reflejado, la dureza de los castigos. Sin embargo, su trabajo creó un marco legal más claro y coherente. Luego, en el siglo 594 a.C., Solón introdujo una serie de reformas legales y sociales que transformaron Atenas. Solón abolió la esclavitud por deudas y la liberó. Derecho romano. Las 12 tablas creadas en el siglo 450 a.C. representan un hito crucial en la historia del derecho romano. Este conjunto de leyes fue el primer intento sistemático de codificar el derecho romano, proporcionando un marco legal accesible y comprensible para todos los ciudadanos romanos. Las 12 tablas abordan una amplia gama de asuntos legales, desde el derecho de propiedad y los contratos hasta el derecho penal y las obligaciones familiares. Este código fue exhibido públicamente en el Foro Romano, asegurando la transparencia y uniformidad en la aplicación de la ley. En este video exploramos cómo civilizaciones antiguas como Mesopotamia, Egipto y Roma sentaron las bases del derecho moderno y cómo sus contribuciones, como las primeras leyes escritas y los principios jurídicos básicos, siguen influyendo en nuestro sistema jurídico actual. Estos legados nos recuerdan la importancia de aprender de la historia para fortalecer nuestro sistema legal y adaptarlo a medida que la sociedad evoluciona. Como referencia, utilizamos el libro del autor Fernando Muñoz titulado Historia General del Derecho, publicado en el año 2020, y complementamos con el libro del autor Francesco Carneluti titulado Cómo nace el derecho, publicado en el año 2019. Muchas gracias, profesor, por su atención prestada. El tema es cuáles son los momentos más importantes en la historia del derecho. Les recuerdo que mis compañeros y mi persona quisimos hablar un poco de la edad antigua y en cada diapositiva hicimos un pequeño bosquejo de qué hechos ocurrieron en ese entonces. En, que tenga una feliz tarde. Bendiciones.